En un experimento aleatorio nos interesa medir la facilidad con la que un determinado suceso puede ocurrir o no. Por ejemplo, ¿qué es más fácil, sacar un 5 al tirar un dado o extraer una figura en una baraja francesa? A esta medida de la incertidumbre de un suceso se llama matemáticamente probabilidad. Y en este vídeo vamos a explicar algunos de sus fundamentos matemáticos, presentando las dos primeras definiciones que aparecieron a lo largo de la historia, la ley de los grandes números y la regla de Laplace. Antoine Gombaut, un aficionado a los juegos de azar y a las apuestas, se enfrentó en el siglo XVII a un problema parecido al siguiente. Si lanzo 24 veces dos dados, debo apostar a favor o en contra de sacar al menos un doble 6. Trasladó este problema al famoso matemático de la época Blaise Pascal, y este, junto con Pierre de Fermat, resolvieron los primeros problemas de probabilidad asentando las bases de esta nueva rama de las matemáticas. Para poder dar la primera definición formal de probabilidad, necesitamos presentar dos nociones sencillas antes, que son la frecuencia absoluta y la relativa de un suceso. Se llama frecuencia absoluta de un suceso al número de veces que éste ocurre al reiterar el experimento con las mismas condiciones iniciales n veces, y frecuencia relativa al resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de intentos realizados. Supongamos que tiramos un dado y nos fijamos en el suceso A, sacar impar al lanzar el dado. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa de este suceso cuando repetimos el experimento muchísimas veces? Si la representamos gráficamente, situando en el eje X el número de repeticiones n del experimento y sobre el eje Y la frecuencia relativa del suceso en cuestión, vemos que esta frecuencia relativa tiende a estabilizarse en torno a un valor teórico. Esta propiedad de los sucesos aleatorios se la conoce como ley de los grandes números y sirvió a Jacques Bernoulli para dar una primera definición de la probabilidad de un suceso. El valor límite de la frecuencia relativa cuando el número de repeticiones del experimento tiende a infinito. Esta definición de probabilidad tiene un gran problema. No es nada operativa, pero nada. Para determinar la probabilidad de un suceso habría que realizar el experimento en las mismas condiciones iniciales miles y miles de veces y solo tendríamos un valor aproximado. Una solución la encontró otro matemático francés, Pierre Laplace, a principios del siglo XIX. Si nos fijamos en el suceso A, sacar impar al lanzar un dado, tenemos tres sucesos elementales a favor del suceso, el 1, el 3 y el 5, de un total de 6 resultados posibles. Es por eso por lo que la frecuencia relativa del suceso A tiende a estabilizarse en torno a 3/6, es igual a 0,5. Esta idea tan simple le sirvió a Laplace para dar la definición clásica de probabilidad conocida como ley de Laplace. Si los sucesos elementales son igualmente probables, entonces la probabilidad de un suceso se calcula como el número de casos favorables partido el número de casos posibles. Esta ley resuelve la mayor parte de los casos de juegos de azar y en casos sencillos resulta inmediata. Por ejemplo, la probabilidad de sacar figura en una baraja francesa será 12 partido por 52, porque hay 12 figuras de un total de 52 cartas. La baraja francesa tiene 8, 9 y 10. Pero presenta un problema. ¿Qué hacer cuando no sabemos cuáles son los sucesos elementales o si desconocemos si estos son equiprobables? Hay un ejemplo típico en el que ciertos sucesos parecen ser los sucesos elementales del experimento, pero no lo son. Es el siguiente. Si lanzamos dos dados y sumamos los resultados obtenidos, los posibles valores son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12. Pero estos sucesos no son equiprobables. Es mucho más fácil sacar un 7 que sacar un 2. Dale al pausa e intenta averiguar por qué. Efectivamente, para sumar 2 con dos dados tienes solo una opción, un doble 1. Mientras que para sacar 7 tienes estas 6 combinaciones posibles. Por tanto, es 6 veces más probable sacar un 7 que sacar un 2 al sumar dos dados. Pero entonces, ¿cuáles serían los sucesos elementales en este experimento? Pues por cada resultado del primer dado hay 6 distintos del segundo. En total, 6 por 6, 36 resultados distintos. Al sumar, pues darán lugar a los posibles valores del 2 al 12. Observamos que podemos calcular ahora sí, utilizando la ley de Laplace, la probabilidad de sumar 7 al lanzar dos dados.
Hay 6 casos favorables de 36 posibles, total 6 partido por 36, mientras que la probabilidad de sumar 2 al lanzar 2 dados será de solo 1 partido por 36. En el próximo vídeo se estudiará la formalización de la probabilidad ofrecida por Kolmogorov en pleno siglo XX. De momento lo dejamos por aquí. Espero que os haya resultado sencillo, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.